El 25 de diciembre de cada año se conmemora la Navidad, es decir, el nacimiento de Jesucristo. Sin embargo, a través de la Biblia y a través de fuentes históricas, sabemos que esa fecha no es la exacta. Sin embargo, ¿podemos conocer la verdadera fecha o aproximarnos a la fecha del nacimiento de Jesús utilizando la Biblia? Ve la respuesta en el siguiente video. Hola a todos y a todas, muy bienvenidos a Predicaciones Cristianas Evangélicas. En esta ocasión vamos a ver si es que podemos a través de la lectura de la Biblia encontrar la real fecha de nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El hecho de que la Navidad, como tradicionalmente se conmemora el día 25 de diciembre y esté asociado a una festividad pagana, no quiere decir que nosotros como cristianos vayamos a querer imponer nuestro punto de vista a los demás que conmemoran la Navidad en esta fecha para discutir sobre estas opiniones o estos distintos puntos de vista. Lo más importante para nosotros es tener la gracia de Dios para poder convivir con aquellos que creen o no creen que la Navidad es o no el día 25 de diciembre. Lo más importante es reconocer que Dios viene a proveer la necesidad de salvación para el mundo entero a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, debatir no, conmemorar a Cristo sí. Este video lo vamos a dividir de la siguiente manera. Primera parte, ¿por qué sí sería el 25 de diciembre la fecha? La segunda parte, ¿por qué no sería el 25 de diciembre la fecha? La tercera parte, ¿cuál sería la fecha aproximada del nacimiento de Jesucristo? Y en cuarto lugar, una reflexión personal acerca de esta temática. Bien, en primer lugar, ¿por qué sería la fecha el día 25 de diciembre? Esta postura es principalmente sostenida por la Iglesia Católica y tradicionalmente ha pasado, después del tiempo de la Reforma, a las iglesias evangélicas que también conmemoramos la Navidad el día 25 de diciembre. Esta postura señala que el ángel Gabriel se le apareció a María durante el sexto mes de embarazo de Elizabeth, en la cual estaba esperando a Juan Bautista. Y en ese momento le anunció que iba a encarnarse el Salvador en ella. Por lo tanto, faltarían solamente 3 meses para el nacimiento de Jesús. Ahora bien, yendo al libro de Lucas capítulo 2 verso 5, nosotros podemos ver que el esposo de Elizabeth, llamado Zacarías, era un sacerdote y estaba cumpliendo su turno sacerdotal, y que él era de la familia de Abías. Si nosotros vemos Primera de Crónicas capítulo 24, vemos como el rey David dividió a los descendientes de Aarón para presentar sus turnos ante el sacerdocio y les dividió en 24 turnos. Por lo tanto, si nosotros vemos en Primera de Crónicas capítulo 24, verso 10, vemos que el turno de Abías era el octavo turno del año. Por lo tanto, si se pudiese definir cuál es el inicio del año, cuándo es la fecha que le correspondía al turno número 8, que es el turno de Abías, se podría calcular la fecha en la cual el ángel Gabriel le dijo a Zacarías que Elizabeth, su esposa, quedaría embarazada siendo estéril. A partir de eso se puede calcular los 6 meses en los cuales el ángel Gabriel se le apareció a María y por lo tanto 3 meses o 9 meses más se podría calcular el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y 3 meses más a partir de la aparición del ángel Gabriel a la Virgen, el nacimiento de Juan Bautista. Según esta postura, el octavo turno de la casa de Abías correspondía a el mes de septiembre. Según esta postura, el ángel se le habría aparecido a Zacarías el 23 de septiembre y posteriormente, 6 meses más tarde, se le habría aparecido el 23 de marzo a la Virgen María, y el nacimiento de Juan Bautista sería en junio, como se conmemora tradicionalmente, y el nacimiento de Jesucristo sería aproximadamente el 25 de diciembre. Es decir, ahí se corresponderían las fechas. Además señalan que el 25 de diciembre no solamente correspondería con las fechas tradicionales de los cultos a los dioses paganos de la antigüedad, o las fiestas saturnalias o el equinoccio de invierno en el hemisferio norte, sino que correspondería a la purificación del templo después de la ocupación de Antíoco Epífanes. El hecho está narrado en un libro deuterocanónico que está en el segundo canon, no en el canon original del establecimiento de la escritura, sino que es un libro apócrifo, el libro de Primera de Macabeos. También se basan en un padre de la iglesia llamado Hipólito de Roma, quien en el año 204 estableció que el nacimiento de Jesucristo fue el día 25 de diciembre. Ahora vamos a dar los motivos de por qué el 25 de diciembre no sería la fecha exacta. En primer lugar, la Biblia señala
en el libro de Lucas que en el momento del nacimiento de Jesucristo los pastores tenían a sus rebaños en los campos, lo cual no corresponde con la tradición judía. Los pastores no mantenían a sus rebaños en los campos durante el invierno. En segundo lugar, porque esta fecha fue propuesta tiempo después del nacimiento, del ministerio y la obra de Jesucristo, seguramente en el siglo II, siglo III, siglo IV después de Cristo, por la autoridad de la iglesia dominante, la cual la hizo coincidir con festividades paganas, tales como la conmemoración del equinoccio de invierno en el hemisferio norte, también con las Saturnalias romanas y con el nacimiento o con el supuesto nacimiento de varios dioses de la antigüedad. Y en tercer lugar, porque la fecha que plantea la Iglesia Católica para el origen del calendario judío, el 23 de septiembre, no es la misma fecha que plantea la Biblia, la cual señala que es en el mes de Abib, el cual corresponde en los últimos días de marzo, primeros días de abril, que es los meses que se conmemora la Pascua judía y el inicio del calendario judío. Antes de continuar, quiero hacer una aclaración. Este no es un tema doctrinal, este es solamente un tema de investigación bíblica cuyo afán, cuyo interés no es dividir a la cristiandad, no es dividir a los hermanos, simplemente informar que a través de la Biblia nosotros podemos descubrir cuál es la verdadera fecha aproximada del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Incluso para los primeros cristianos no fue importante el nacimiento de Cristo. No hay una evidencia bíblica clara donde las primeras comunidades cristianas estén conmemorando la Navidad o el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sabían que había nacido y lo importante, más que conmemorar su cumpleaños por conmemorarlo, lo importante es que Jesucristo nació, que Jesucristo vino, que siendo Dios se encarnó, vino a esta tierra, se humanó, se humilló, murió con la muerte de cruz y ofrece salvación a toda la humanidad. Bueno, ahora vamos a ver cuál es la fecha que podemos nosotros decir aproximada es el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La única fuente que vamos a ocupar es la Biblia, la cual nosotros creemos que entrega todas las pistas, todas las pautas para reconocer más o menos cuál es la fecha aproximada del nacimiento de Jesús. Como ya decíamos, hay algunos relatos de la Navidad, del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que se encuentran contenidos en el libro de Mateo y en el libro de Lucas. En cuanto al libro de Lucas, el capítulo 2, del 1 al 21, nos señala que durante el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, los pastores estaban en los campos con sus rebaños, lo cual no correspondería con el mes, con la temporada de invierno, que en el hemisferio norte se extiende desde diciembre hasta marzo aproximadamente. Por lo tanto, el nacimiento de Jesús habría sido en primer lugar entre marzo y podría ser fines de noviembre. Bueno, en segundo lugar, Lucas en el capítulo 1 nos señala que el nacimiento de Jesucristo fue bajo el reinado de Herodes. Dice así, Lucas 1:5. Hubo en los tiempos de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Acá encontramos varias pistas. En primer lugar, que el nacimiento de Jesucristo fue durante el reinado de Herodes. El reinado de Herodes fue desde el 37 a.C. hasta aproximadamente el año 1 después de Cristo. Por lo tanto, ahora vamos a ver cómo el ángel Gabriel visita a Zacarías mientras él estaba ofreciendo sacrificios en el templo y le señala que su esposa, que era estéril, Elizabeth, va a quedar embarazada. Y ahí la palabra del Señor nos dice que Zacarías era de la clase de Abías. Por lo tanto, debemos recurrir a esta división de clases sacerdotales que se hizo durante la época del rey David, en la cual la clase de Abías o el grupo de Abías le correspondía su turno sacerdotal como el octavo turno. Y aquí es donde tenemos la diferencia, ya que según la tradición católica, el turno de Abías correspondía al mes o a fines del mes de septiembre. Sin embargo, si acudimos a la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 12, verso 1, vemos que el primer día del año es el día de la Pascua, lo cual, según el calendario judío, podría caer entre fines de marzo y principios de abril. Con la Pascua no solamente empieza el año religioso, sino que también empieza el año civil. Si el año religioso judío empieza a fines de marzo, principios de abril, y Zacarías correspondía a la casa de Abías, que toma el octavo turno sacerdotal, eso quiere decir que la aparición del ángel Gabriel a Zacarías fue durante el cuarto mes del año, el cual es el mes de Tamuz.
el cual corresponde a los meses de junio o julio. Y 9 meses más tarde nacería Juan Bautista en el mes de Nisan, es decir, nuevamente en el mes de Abit. Y desde el nacimiento de Juan Bautista nosotros debemos contar 6 meses más adelante para calcular el nacimiento de Jesucristo, el cual correspondería al mes de Tishrei, es decir, fines de octubre, principios de noviembre, lo cual corresponde a la fiesta de las cabañas o Sukkot, o los tabernáculos que conmemora la estadía del pueblo de Israel y su peregrinación en el desierto. Bueno, tenemos que el año nuevo judío, o el comienzo del año judío, se da en el mes de Nisan, que corresponde a fines de marzo, principios de abril, según Éxodo capítulo 12, versos 1 y 2. A partir de eso debemos calcular el turno de Zacarías, el cual dice que es el octavo. Los turnos son 24, es decir, el año se divide en 24 partes, y el octavo turno correspondería al cuarto mes, que es el mes de Tammuz, y ahí tendríamos, ¿cierto?, en Primera de Crónicas 24:10. Aquí es donde el ángel le anunció a Zacarías el nacimiento de Juan, quien sería posteriormente Juan Bautista. Aquí pasa el tiempo, tenemos el mes de Ab, Elvi, Tishri, Shvan, Kisleu, Tebel, y aquí nos habla que al sexto mes de embarazo de Elizabeth, el ángel visitó a María según Lucas 1:26, y de inmediato María visita a Elizabeth, su pariente, en Lucas 1:39. Aquí ya Elizabeth tenía 6 meses de embarazo cuando comienza el embarazo de María. Sigue el año, termina en Chevet y Adar. Comienza el otro año, en el mes de Nisan, que es el nacimiento de Juan. Entre la anunciación del ángel pasan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses. Aquí tendríamos, por lo tanto, la concepción virginal de María en el mes de Tebel, y pasaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses hasta el mes de Tishri, que sería el nacimiento de Jesús, lo cual corresponde con la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas. Como reflexión final podemos decir que hay una ambivalencia o una diferencia en la fecha que tradicionalmente se conmemora la Navidad, que se hace tradicionalmente desde el día 25 de diciembre, y estas diferencias se deben a la forma de interpretar el inicio del calendario judío, el cual la iglesia dominante lo hizo de manera tal que el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo fuese aproximadamente el día 25 de diciembre, y de ese modo coincidir con muchas festividades paganas, y de esa manera durante el siglo III, siglo IV, traer adeptos desde el paganismo hacia un cristianismo errado, equivocado, como ya hemos visto en otros videos. También queremos decir que este video no es para contender, sino simplemente para traer luz bíblicamente respecto del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que es muy importante conmemorar la Navidad, recordar, reconocer, reservar un día, al menos al año, para agradecer al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, agradecer a Dios sobre el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vino a la tierra para entregarnos la esperanza de salvación y de vida eterna. Sí debemos conmemorar la Navidad, sí debemos celebrarla, no de la misma manera o con la misma actitud que lo hacen los que no conocen, que lo hacen de una manera mercantilista, comercial y con mucho paganismo incluido en esta celebración. Esperamos que este video haya sido de mucha bendición y que consideren suscribirse a este pequeño canal que cada día crece más. Así que suscríbanse al canal, ahí en la campana de notificaciones. Píquenle ahí a las campanitas de las notificaciones, porque alguien me hacía saber que se había suscrito pero no le llegaban las notificaciones de los videos, y por lo tanto se perdía algunos videos. Pero la verdad que si no, le pican ahí a la campanita y le ponen ahí que le notifique de todos los videos, no lo va a hacer YouTube. Compartan este contenido para que también sea de bendición a muchos más hermanos y hermanas quienes también tienen dudas, consultas, preguntas sobre predicaciones cristianas evangélicas. Que el Señor les bendiga, y para el Señor honra, gloria desde ahora y para siempre.